Hola, buenos días. Este es el primer vídeo del canal Arte y Literatura que yo, José Luis González, voy a sistemáticamente ir renovando con nuevos escritores y poetas que forman parte de un corpus que me he planteado desarrollar en este citado canal. Hoy nos toca el caso de Paul Celan. Paul Celan nació un 23 de noviembre de 1920, es decir, hoy hace exactamente 96 años, en Chernóvich, que está situado hoy en Ucrania. Pero cuando él nació, tras la Primera Guerra Mundial, Chernóvich había pertenecido al Imperio Austrohúngaro. Tras la guerra se incorporó a Rumanía. Posteriormente, en los años 40, fue invadido por los nazis e incorporado al Imperio Nazi, y después fue por el ejército soviético que definitivamente lo incorporó en la nueva configuración de Europa tras la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, donde está hoy situado. Es decir, que el origen geográfico de Celan es realmente complejo. Celan era judío, hay que decir que murió en 1970, antes de cumplir los 50 años, se suicidó tirándose al Sena desde el puente Mirabeau en París. La vida de Celan no fue precisamente afortunada. Su formación, la primera pregunta que tenía aquí para intentar contestar era ¿quién era Paul Celan? Pues ya hemos dicho que era un escritor judío que se expresó en lengua alemana, que le enseñó su madre, Friederike, a la cual él adoraba, mientras que su padre era un hebreo, un judío ortodoxo, que le introdujo en la escuela hebrea y le enseñó el idioma hebreo. Pero Celan siempre se sintió mucho más identificado con el alemán. Esto va a suponer un grave conflicto con él, puesto que luego veremos que según se desarrollen los acontecimientos, Celan verá como sus padres son capturados y posteriormente llevados a un campo de prisioneros, un campo de concentración nazi. Su padre morirá de tifus, pero su madre morirá de un tiro en la nuca, asesinada por los alemanes. Celan nunca se perdonó el no haber protegido suficientemente a sus padres. Celan empezó a escribir poesía, especialmente tras la situación que vivió detenido en un campo de prisioneros en su ciudad natal, y posteriormente, tras la muerte de sus padres, se entregó apasionadamente a la poesía. Celan conocía múltiples lenguas, porque, como hemos visto, conocía el hebreo, el alemán, pero también conocía el ruso, el rumano, el ucraniano, estudió filología románica y estudió el francés, conocía el inglés e hizo también traducciones del portugués y del italiano. De hecho, fundamentalmente su vida se la ganó a través de las traducciones. Cuando acabó la guerra se trasladó de su Chernóvich natal a Bucarest, donde conoció a una de las mujeres que va a marcar su poesía entre los años 40 y 45, que era Ruth Lacker, una actriz de teatro yiddish que le marcó profundamente en aquellos años. Pero él quería abrirse a un mundo más amplio y se fue a Viena, donde reconoció a Ingeborg Bachmann, una escritora de origen austriaco, que también le marcaría profundamente. Había una fuerte afinidad intelectual con ella, pero su relación no pasó de ser una relación extraña y enigmática que se desarrolló a lo largo de toda su vida, pero no lograron o no se plantearon una vida en común. Ingeborg Bachmann escribió tras la muerte de Celan en 1972 un cuento que se llamaba Malina, en que aparece la figura de Celan. Celan evolucionó
y siguió escribiendo y se trasladó a París, donde va a residir la mayor parte de su vida, con traslados a Alemania o Israel. Celan, hay que decir que era un hombre profundamente identificado con la causa socialista, que a los 16 años se identificó con la suerte de la República Española, con la cual él se sintió muy cercano. No estuvo próximo al sionismo de su padre, sino a causas sociales más de izquierdas. Celan no pudo olvidar la muerte de sus padres y este complejo de culpabilidad le persiguió a lo largo de su vida. En París se casó con una artista plástica, Gisèle Celan Lestrange, con la cual tuvo 2 hijos. El primero murió y el segundo, Eric, le sobrevivió. Celan intentó, tras la guerra, marcado profundamente por el Holocausto y su condición de judío, difundir su poesía, que era considerada hermética, cerrada, extraña, entre el público alemán. Pero en un principio sus poemas, el grupo 47 de la renovación de la literatura alemana, lo consideró como un poeta de raíz surrealista, de imágenes herméticas y difíciles. Sin embargo, él escribió uno de los poemas más sobrecogedores acerca del Holocausto, el llamado Fuga de la Muerte, que actualmente se suele leer en todos los colegios e institutos alemanes como representativo de lo que fue el Holocausto. Fuga de la Muerte es un poema clásico de la poesía alemana. Hay que decir que Celan es considerado el mejor poeta alemán de la segunda mitad del siglo XX y que este poema es ampliamente conocido, como hemos dicho. Este poema, Fuga de la Muerte, recrea la historia que, según se cuenta, en los campos de exterminio los nazis formaban bandas de música o coros que cantaban canciones melancólicas mientras los judíos de otros grupos eran llevados a las cámaras de exterminio, a las cámaras de gas y posteriormente a los hornos crematorios. Los judíos cantaban canciones melancólicas mientras sus compañeros eran llevados para ser asesinados. Ya hemos dicho que Celan no pudo olvidar nunca su condición de judío, le marcó profundamente. Él decía que todos los judíos, o que los judíos eran esencialmente poetas. Tuvo que combatir la idea de Theodor Adorno, que, según dijo, después de Auschwitz no era posible la poesía. La experiencia horrorosa de Auschwitz, como hemos dicho, condicionó profundamente a Celan y todo el pensamiento judío moderno. Él no pudo nunca olvidar su condición precisamente de superviviente y se sentía en alguna forma culpable. ¿Cómo es la poesía de Celan? La poesía de Celan es una poesía de una audacia extraordinaria, utilizando los recursos de la lengua alemana. Sus imágenes son de una potencia y una originalidad que conectan con el surrealismo, pero que nos sorprenden por su fuerza y su potencia expresiva. Leer un poema de Celan es sentirte inmediatamente fascinado y descolocado. Eso que los he conocido en una traducción al castellano, pero aún así me sorprenden de una forma enorme. ¿Qué importancia tuvieron las mujeres en la vida de Celan? Pues muy fuerte. Él tuvo relación con 5 o 6 mujeres conocidas, como hemos dicho. Su relación con Ingeborg Bachmann le siguió durante toda su vida. Tuvo alguna relación adúltera mientras estaba con Gisèle Lestrange, y al final él tuvo que marcharse. En los años 60 tuvo varios episodios depresivos muy profundos y él al final en París tuvo que marcharse a vivir solo
porque en una ocasión había intentado asesinar, estrangular a su esposa Giselle. Hay que decir que Celan era un hombre de una extraordinaria susceptibilidad, era muy fácil herirle, según nos cuenta el filósofo Émile Cioran, que lo conoció profundamente y se daba cuenta de lo difícil que era relacionarse con Celan. Por lo que he dicho, era una persona que era muy fácil de herir a nivel personal. ¿Cómo murió Celan? Celan, como hemos dicho, en un día de abril de 1970 se suicidó tirándose por el puente Mirabeau. Su ausencia no fue detectada hasta 10 días después. Su mujer vio que no tenía ningún contacto con él y su cuerpo fue encontrado una semana después sin que se supiera en un principio a quién correspondía. La poesía de Celan no era demasiado conocida en Francia. De hecho, él lamentaba la poca proyección que tenía en Francia, tuvo alguna mayor en Alemania, pero posteriormente a su muerte es cuando se difunde fundamentalmente la poesía de Celan. ¿Por qué leer a Celan en 2016? Para mí ha sido una sorpresa extraordinaria encontrarme con un poeta de la potencia expresiva de Celan. Había oído su nombre, lo pronunciaba mal porque decía Paul Celan y en realidad es Celan. Me ha sorprendido por la imaginación, la violencia expresiva, la oscuridad de sus poemas que reflejan esa vida tensa, dramática, trágica que le tocó vivir. Ya digo que sus poemas tienen una dimensión trágica y a la vez luminosa. Celan conocía la obra de los místicos judíos y en alguna forma su poesía conecta con ellos. Él era un gran lector de filosofía, mantuvo un diálogo con Martin Heidegger durante bastantes años de su vida. Hay que recordar que Martin Heidegger es fundamental en la filosofía alemana, pero Heidegger durante los años 30 participó de la ideología nazi y esto realmente hirió la imagen de Heidegger, que nunca se disculpó ni nunca quiso explicar por qué aquella colaboración puntual como rector de la Universidad de Friburgo en 1937. Celan, en una ocasión tras la guerra, se encontró con Heidegger intentando, porque lo admiraba profundamente, intentó averiguar cuáles eran las razones de esta complicidad de Heidegger con el nazismo, pero no logró, ni nadie logró que diera una explicación solvente. Él dijo que era inútil una justificación a posteriori que sería en definitiva banal. Jacques Derrida comentó que esta no explicación de Heidegger en alguna forma nos hace pensar más profundamente acerca de esta implicación de Heidegger en el dominio nazi de Alemania. Elige un poema de Celan, me he planteado como final, elige un poema de Celan para terminar esta exposición. He escogido uno que se llama Retrato de la sombra. Voy a intentar leerlo. Es una traducción, lo cual evidentemente es una traición, pero vamos a ello. Retrato de una sombra. Tus ojos, huellas de luz de mis pasos. Tu frente, te mira por el brillo de las dagas. Tus cejas, travesía de las pérdidas. Tus pestañas, mensajeros de cartas largas. Tus rizos, cuervos, cuervos, cuervos. Tus mejillas, campo de armas de la mañana. Tus labios, huéspedes tardíos. Tus hombros, estatua del olvido.
tus pechos, amigos de mis serpientes, tus brazos, árboles ante la puerta del castillo, tus manos, tablas de juramentos muertos, tus caderas, pan y esperanza, tu sexo, ley del incendio del bosque, tus muslos, alas en el abismo, tus rodillas, máscaras de tu cortesía, tus pies, campos de batalla de las ideas, tus plantas, gruta del fuego, la huella de tu pie, el ojo de nuestra despedida. Y esto cierra esta primera grabación del canal Arte y Literatura, hoy correspondiente a Paul Celan en su 96 aniversario de su nacimiento en 1920.